Manual Fortaleciendo el Matrimonio. Lección 2. La forma de comunicarse con amor. Parte 1. Antes de comenzar con la lección, quisiera compartir un breve relato. Un día una niña le preguntaba a su madre el origen de la vida humana. Entonces ella le habla de Adán y Eva y de cómo Dios llevó a cabo la creación. Horas más tarde, la niña le hace la misma pregunta a su padre y él le habla de que somos descendientes de los simios, que nuestros antepasados trepaban árboles, andaban desnudos y comían plátanos, y que poco a poco fuimos evolucionando hasta llegar a ser lo que somos. Entonces la niña, algo confundida, regresa a su madre y le hace la siguiente consulta. Mami, tú me dices que venimos de Adán y Eva, pero mi papá dice que nuestros antepasados fueron simios y que mucho tiempo atrás ellos trepaban árboles, andaban desnudos y comían fruta y que descendemos de ellos. ¿Cómo es eso? Estoy confundida entre ambas respuestas. Entonces la mamá le dice, hija, eso es muy fácil de explicar. Cuando te hablé de Adán y Eva, te estaba hablando de dónde viene mi familia. Y cuando tu papá te estuvo hablando de los simios que trepaban árboles y que comían plátanos, te estuvo hablando de dónde viene la suya. En esta parte de la lección no hablaremos de la evolución, felizmente, pero sí de la comunicación. Para ello, permítame regresar un poco al principio de todo. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1, vemos que cada cierto tramo de la creación Dios lo termina diciendo y vio Dios que era bueno. Así encontramos esta frase en Génesis 1 en los versículos 10, 18 y 21. Sin embargo, cuando leemos el relato de la creación del hombre en Génesis 2:18 leemos lo siguiente. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aunque la creación hasta ese momento había sido buena, cuando Dios creó a Adán faltó algo que no lo hacía completo. Recordemos que el hombre estaba rodeado de animales y vegetales. Sin embargo, para Dios el hombre estaba solo. Esta fue la única parte de la creación en la que para Dios no era buena. A partir de ahí se decide crear a la mujer y podríamos decir entonces que se inicia la comunicación humana. Por lo tanto, la comunicación es casi tan antigua como el hombre mismo. Según los diccionarios en español, la palabra comunicación deriva de la palabra en latín comunicare, que significa compartir algo. Entonces, la comunicación es compartir, a veces información, a veces sentimientos, a veces consejos, etc. El propósito de esta lección es ayudarnos a entender la comunicación en la vida de pareja. Para ello, haremos uso de las Escrituras y algunos ejemplos y comparaciones. Pero antes, veamos la primera comunicación. Para ello, debemos recordar que Adán y Eva no solo es la primera pareja en la historia de la humanidad, sino también es el modelo que Dios nos da de familia y de matrimonio. Esta es una de las razones del por qué los citaremos tanto en esta lección como también en todo este manual. Cuando hablamos de la historia de Adán y Eva, en el tema de la comunicación notamos algo interesante, y es que Adán no recibió a Eva y no se comunicó con ella sino hasta después de haberse comunicado y relacionado con Dios. ¿Qué significa esto? Que la comunicación con su pareja eterna jamás tendrá el éxito completo bajo la perspectiva divina si primero usted no se comunica y no se relaciona con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona Dios con nuestra pareja? Cuando analizamos el primer matrimonio entre Adán y Eva, vemos que la participación de Dios fue más allá de haberlos casado. Hagamos las siguientes preguntas. ¿Quién creó a Adán y Eva? Obviamente Dios. ¿Quién los presentó? Dios. ¿Quién los hizo marido y mujer? Dios. ¿Quién les señaló los propósitos del matrimonio? Dios. ¿Quién les dio trabajo? Dios. ¿Quién les indicó dónde debían de vivir? Dios. ¿Quién les dio mandamientos? Dios. ¿Quién les dijo
que tuvieran hijos? Dios. ¿Quién les hizo sus primeras ropas? Dios. ¿Quién les enseñó lo que debían de comer o no? Dios. ¿Quién les ordenó su primera mudanza? Dios. En otras palabras, la participación de Dios fue más allá de haberlos casado. Lo que quiere decirnos las Escrituras es que en realidad un matrimonio en el Señor no es un matrimonio de dos, sino en realidad es un matrimonio de tres. Cuando hablamos de Adán y Eva, debemos recordar también que cuando ellos comenzaron a decidir sin incluir a Dios y comieron del fruto prohibido y transgredieron, perdieron esa relación cercana con Dios y a partir de ahí sufrieron la caída. En consecuencia, si usted no quiere que su matrimonio sea un matrimonio caído, entonces usted debe de incluir al Señor en todo aspecto de su relación, incluyendo obviamente su comunicación. En otras palabras, un matrimonio exitoso en el Señor es aquel que procura una buena comunicación entre tres y no solamente entre dos. Ahora, veamos las diferencias y las semejanzas entre el hombre y la mujer en la comunicación. Una de las cosas que debemos entender en la vida matrimonial es que los hombres y las mujeres tenemos semejanzas y diferencias, y estas diferencias afectan también nuestra comunicación. Así lo entendió Adán, no bien conoció a Eva. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice así: Y dijo Adán: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En este versículo vemos parte de lo que dijo Adán al conocer a Eva. Y también lo primero que él aprendió de ella. Y es que Eva era semejante a él. Por eso dijo: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero también aprendió que había diferencias. Por eso no la llamó varón, sino varona. Estas diferencias Dios las hizo a propósito, para complementarnos el uno al otro, no para competir. Cuando estudiamos las Escrituras, encontramos mucha evidencia de este punto, lo que nos lleva a entender claramente que existen diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Génesis nos explica que Adán y Eva fueron creados en distintos momentos y distintos lugares. Adán fue creado antes de ser llevado al Edén en un mundo gris, donde no llovía, según Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 8. Y Eva en el Edén, un lugar lleno de una hermosa vegetación, según Génesis 2, versículos 21 y 22. Ambos lugares eran totalmente diferentes. Aunque el lugar podría tener poco significado para algunos, lo cierto es que detrás de estas sutiles diferencias se esconde un simbolismo que nos lleva a entender precisamente esas diferencias. A estas diferencias debemos añadir que el hombre fue creado del polvo de la tierra, mientras que la mujer fue creada de la costilla de Adán, o sea, un polvo doblemente refinado o en todo caso un polvo distinto. Todo esto nos lleva a concluir que los hombres y las mujeres tenemos semejanzas, pero también diferencias. Y esto incluye y afecta la comunicación humana. En la siguiente parte veremos con más detalle estas diferencias y cómo comunicarnos correctamente. Que el Señor lo bendiga.